vemos nosotros, quiero repetir porque es muy importante enseñanza, para que ustedes vean que quiero, desde 4 vamos a leer. 1 Corintios 1, 4. Vamos a leer desde 3, ¿vio que? De 11, 3. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Acá, por ejemplo, vemos nosotros, algunos vio que de los hermanos no sabe de qué se está hablando el varón, por ejemplo. Cuando usted está predicando, usted tiene que porque muchos no saben, ¿entendés? Entonces, y a veces hay más nuevas, por ejemplo, el hermano Jorge y eso cuando vienen, ellos no entienden todavía muchas cosas, y tiene que explicar bien cada palabra. No hay necesidad que vaya en muchos versículos, pero es bueno explicar cada palabra, qué quiere decir, porque como dice acá, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, dice Pablo a los corintios, pero ahora lo dice a nosotros. Dice, Cristo es la cabeza del todo varón, y ese varón es ante los profetas, pero ahora es los pastores, la cabeza. Entonces nosotros vemos que la cabeza gobierna todo el cuerpo, ¿cierto? Por eso pone como cabeza al varón, vio que como si fuera que es la cabeza. El varón es ante los profetas y ahora los pastores. Y el varón es la cabeza de la mujer. Bueno, la mujer, lo que acá muestra como la iglesia. Y entonces muchos, yo también, no sabe, toma naturalmente la mujer. Y no sabe que la iglesia es la mujer. Entonces dicen, como dice también, la mujer no ha visto a la mujer, no ha visto a la iglesia, dice ahí. Esa cosa usted tiene que explicar, vio que claramente, no vaya vio querer, vio que ir como los otros hermanos que no entienden, vio que nada más, vio dice la palabra, la mujer, el varón, y no explica, tiene que explicar cada versículo bien para entender bien. Entonces, vemos nosotros, aclaramos acá, por ejemplo, acá dice varón, dice, y en Efesios dice marido, y allá en Timoteo dice todo hombre, dice, hombre. ¿Por qué dice varón? Hombre, todo hombre le dice, porque aquello que está dirigiendo ya es hombre, ya está crecido, ya entiende la palabra. No es que ciertamente está crecido, pero ellos conocían en la ley en esos tiempos, era todo profeta los varones. Y entonces ellos tenían conocimiento por la ley, tenía bien conocimiento. Entonces le dice hombre, en distintas formas llama, y en otra parte dice profeta. Entonces nosotros vemos en distintas formas muestra la palabra de Dios. Y quiero, dice, que sepáis, dice, que el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, vemos, aclaramos en Efesios, por ejemplo, ustedes tienen que aclarar bien esto, porque hay muchos que no admiten, creyendo que naturalmente la mujer, no admite el ministerio de la mujer. Y como acá, por ejemplo, dice, acá en el 32 de Efesios 5:32, eso aclara acá. Está hablando del marido acá, y habla de la mujer, como un matrimonio. Acá dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Está aclarando ahí, está hablando respecto de Cristo y la iglesia.
en el varón, ¿quién vio que es la cabeza de Cristo? Entonces, por medio del varón, por medio de los profetas o el pastor, vio que está uniendo, porque ese varón tiene que predicar de Cristo crucificado y le tiene que mostrar el pecado. Entonces ahí Cristo vio que está unido con la mujer, con la iglesia. Le alimenta el varón, usando al varón, vio que ahí Cristo actúa. Entonces eso digo, grande ese misterio, dice. Misterio quiere decir cosa escondida. Entonces está escondida de mucho eso. Esto hablo Cristo y la iglesia, porque acá está diciendo, por ejemplo, marido, amad a vuestras mujeres. Y no va a decir a Cristo amad, sino al instrumento le dice, y cuando hay amor, ahí actúa Cristo. Y ahí se une la iglesia, le da la palabra con amor, y ahí la iglesia se va humillando y se va uniendo con Cristo. Eso es lo que dice acá. Entonces vemos acá, y a la mujer dice que respete a su marido. Entonces vemos nosotros acá, para aclarar que la mujer es la iglesia. Y mucho obvio que, porque hay iglesias que enseñan que nos admite directamente en lo natural, entiende. Entonces usted tiene que explicar bien que la iglesia acá, yo que entienda bien el día de mañana, pueda tener entendimiento y por palabra le muestre. Por eso es importante, palabra por palabra, explicarlo. Cada ejemplo natural que tiene, ¿por qué dice? Porque hay doctrinas que le puede venir lo que está acá mismo. Suponemos a hermano Jorge, si no entiende, le puede venir fácilmente a engañar a otra persona. Y entonces, y el mismo, su mujer, él tiene, vio que de otro, es tabacista, la hermana. Entonces, su suegra también. Y le puede también, vio que muchas veces le puede, vio que si usted no explica bien, para que él conozca bien, esté seguro en esta palabra. Y entonces vemos nosotros, y acá dice marido, acá por ejemplo en Efesios 5 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer, dice, como a sí mismo, y en la mujer respete a su marido. Entonces a la mujer le dice, ¿por qué le dice que respete, que no dice que le ame? Acá. No tiene todavía capacidad, por eso no sirve todavía el Señor. Entonces por eso, por el crecimiento de él, y va a ir se tiene que ir humillando para respetar al pastor. Entonces, vemos acá, él nos enseña, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, y el varón de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Por eso nosotros tenemos que humillarnos, para que Cristo nos gobierne a nosotros. ¿Y cómo nos gobierna? Fe, gozo, paz, alegría. Vamos a ir limpiando. Hay pecado, no quiere decir que ya es perfecto, el pastor, sino se va también, hay también cosas ocultas. Todavía que va a ir el Señor a medida que va escuchando la palabra también, por eso dice pastor y maestro evangelista. El maestro tiene que otra vez al pastor dar enseñanza, porque todavía va a ir conociendo ellos. Y entonces, pero no por eso el pueblo. Te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué si Pablo la regalaba el apóstol, por qué constituyó a los otros también apóstoles? A los ayudantes, y porque todavía ellos tienen que con él le da entendimiento, y todavía sigue haciendo arreglo, porque cuando ese era nuevito, pero él le instruía a ellos para que lleve el mismo mensaje, ¿entendés? Hasta ahí por eso era apóstol.
Y entonces vemos acá, pero el apóstol conocido, ¿a quién era él? Pablo. Los otros son hijos. Pero va a ir para que vaya, vio que extendiendo este mensaje de la cruz. Y entonces dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. Entonces, a medida que va a ir, vio que por la palabra va a ir humillando, va a saber que Cristo es la cabeza, pero ya sabemos que muchas veces viene el atrevimiento de querer mirar el pecado del pastor, y vemos mismo, y como vemos nosotros en el caso de David también le preparó el Señor, y le perseguía, a Saúl le agarraba un celo, y le perseguía a matar, y todo era para el proceso de David, y hay caso y caso. Entonces por eso nos va enseñando la palabra, y él por ejemplo dice, no tocaré el ungido de Dios, pero encontramos que se humilló él, se inclinó con Jonathan, y entonces todas esas cosas nosotros tenemos que ir, vio que humillando, se va a ir humillando la iglesia, porque en nuestra vieja creación no vamos a decir que ya hay respeto, pero cuando nos damos cuenta que queremos mirar el pecado, salta de nosotros de querer mirar o murmurar por el pastor, porque ahí por ejemplo ya cuando murmuramos, ¿qué pasa? Por eso muchas veces cuando sentimos tenemos que humillar rápidamente, porque ahí le cierra el ministerio, porque suponemos que nosotros a veces nos cuidamos cuando la abundancia del corazón sale de la boca. Por ejemplo, hay un enojo, y sabes cómo queremos decir demasiado, como por ejemplo ayer Juan, y el otro día también. Él no mira que eso pequeñito está, habla y vio que ya habla fuera de la palabra y le puede servir de tropiezo, porque él ahí está mostrando el mal testimonio. ¿Por qué? Está bien, yo comprendo todo, está bien que está en su lucha, pero lo pequeñito va a decir, pero dice, como él dice, si no me va a dar otra vez lo que a mí me gusta, y está hablando y ya vio que como si fuera una mujer muy fea, muy horrible, bueno, entonces va a decir lo pequeñito, va a decir, bueno, entonces ¿para qué voy a seguir? El Señor también a mí me va a dar esa clase de mujer, porque está llena de pasión. Dame una silla porque me duele la pierna. Por ejemplo, dedica mucho, se da mucho se enfoca de la palabra. Sí. Y ahí viene su delirio, ¿no? Bueno, y eso nosotros, vio que usted tiene que cuidarse mucho, eso tenemos que enseñar a la iglesia, y también vio que al pastor, a todo lo que está, tenemos que cuidar mucho para hablar. Tenemos que cuidar mucho, porque la abundancia del corazón sale en la boca. Ustedes, por ejemplo, tienen que, como dice el otro día leyó Elías en Salmo 89, dice, delante de los impíos. Impío puede ser creyente, pero todavía no tiene mucha fe. Dice, enmudeceré mi boca, dice, delante de los impíos, dice. Entonces, cuando hay mucha abundancia de bronca, ira, de mirar el pecado ajeno, o tiene una lucha muy grande. Por ejemplo, no sé, yo escucho todas las peleas que se pasan. No sé si está bien lo que digo, pero a mí me parece que Alejandra dijo algo parecido a lo que usted que dijo Juan, lo dijo ella, lo voy a predicando y justamente estaba. Dijo que el Señor a veces te pide que te calles con gente que vos no querés, dijo algo así parecido. Para mí estaba mal, no sé. Después lo verá usted, usted lo analizará. Dijo algo parecido. Bueno, pero ese por ejemplo, cierto. ¿Cómo terminó mal? No, dijo así que el Señor... Bueno, ella por ejemplo, bueno, ella dice... Claro, como que para mí quedó muy chocante. Bueno, está bien, todo.
pero yo te voy a decir una cosa. Pero ella, el Señor no le va a pedir cuenta. Ahora con el tiempo, ella va entendiendo, que cómo expresarse, porque tal vez no era tampoco ese lo que quiere decir, pero se expresa mal por su estatura, ¿no? Y los niños hablan como niños, dice. Entonces, pero Alejandra, por ejemplo, es muy nueva todavía, no podemos pedir, hay más gente de más tiempo acá. Entonces, tenemos que ir, ¿sí? Bueno, pero hay cosas, por ejemplo es comida sólida, por ejemplo, para los viejos eso, ¿entendés? Pero para los nuevos no podemos todavía, esa palabra, por ejemplo, ya es alto, ¿entendés? Como dice en Jacob, en Job, hablaba cosas muy maravillosas, pero todavía era muy alto de mí. Entonces ella habla una cosa muy alto, que para un creyente ya más crecido, y Pablo dice, hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez. Entonces, y odia beber leche y no vianda, pero ella todavía, a su estatura, habla todavía. No podemos pedir mucho, pero como te digo, hay cosas, por ejemplo, en el caso, estamos hablando ahora otra cosa otra vez, estamos hablando del caso que cuando se llena nosotros el pecado, no es en la predicación estoy diciendo, sino se llena el pecado en nosotros. Y, por ejemplo, decimos que ya en el caso de él, por ejemplo, tiene que cuidar ya para hablar, ¿entendés? Frente de esos niñitos, ¿entendés? A él le va a pedir cuenta porque él ya tiene entendimiento. Él no se puede poner en la estatura de él, ni de Walter, ni de nadie, ni de Edu, porque él ya tiene más entendimiento. Entonces él se tiene que cuidar, igual ustedes, por ejemplo, tiene que cuidar para hablar cosas naturales fuera del lugar, ¿entendés? Por eso la abundancia del corazón sale en la boca. Y como dice ahí en la palabra que leyó Elías, dice que mientras tanto que estoy del 39. Sí. No, es Salmo 39. Salmo 39. El amor se toma su tiempo, se casó por obligación, no lo quería. Después una mujer de él le dio un consejo a esta mujer que se había casado por compromiso, nada más, pero no lo quería, no compartía cama, no compartía nada. Y le dice, no todas las cosas suceden como nosotros queremos, dice. Yo también cuando me casé con mi marido, dice, no lo amamos, pero a su tiempo empezó a llegar el amor. Y yo veo en el caso de Lidia, veo que hermano Antonio era mucho más grande. Ella no la quería porque era una nena de 18 años y era mundana, se iba a bailar y todo. Y el Señor, ¿cómo trató con él? Una visión que dice que le dejó, pero era fuerte una visión, dice, y me dejó, dice, temorizada, dice. Cásate con Antonio, dice que le dice. Y Antonio era un hombre grande y buscaba al Señor a su manera, él buscaba, pero pedía para su mujer porque ya es grande, se quiere casar. Y ya estaba por venir acá, estaba en el Chaco él, esperando, si le dice, el último día que ya está esperando que ya va a venir porque no había caso, no le quería vivir. Y le dice que le dice una visión, vio que muy fuerte, dice que la atemorizó y le dice, cásate con Antonio, porque ella, por ejemplo, si no se casaba con Antonio, va a salir mal. Por amor de Lidia mismo le hace casar por Antonio, porque Antonio, por medio de que él vio que va buscando al Señor, Lidia se sujetó, porque Lidia iba a ir al mundo,
Y ese es por amor a Lidia hizo, para que ella pueda cambiar su vida. Entonces hay casos y casos. Y ella obedeció esa voz. Y tendrá más de 30 y pico tenía. Y la chica 18 años, imagínate, y encima era mundana, pero era hija de Dios. Y por tener misericordia por ella, porque ella o si no iba a meterse con cualquier tipo. Y capaz que tiene hijos y vio que nunca busca al Señor. Y entonces, por medio de ese casamiento, entonces el Señor le guarda a Lidia. Le interesa en el camino del Señor a Lidia. Entonces, hay casos y casos que va pasando, no es todo igual. Entonces, por eso, por ejemplo, digo que no podemos nosotros, digo que, ¿cómo iba a decir? Hay casos que nosotros no entendemos todavía, pero con el tiempo el Señor nos va a hacer entender el porqué. Hay cosas que no podemos nosotros opinar, decir, pero ¿cómo fulano ese y cómo fulano y a mí no? Ese ya fuera de la palabra está hablando. Y acá hay que decir. Yo dije, atenderé a mi camino para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. El paso que sigue usted delante de mí. Enmudecí con silencio, me cayó y se agravó mi dolor. Vemos ahí. Dice, pondré freno. Tenés que humillarte. Hay cosas a veces que está teniendo voluntad. A mis caminos para no pecar con mi lengua. Como en lengua. Entonces ahí tenemos que nosotros humillar cuando querés hablar y está lleno de ira, lleno de desacuerdo con el Señor. Y muchas veces tenés que humillarte nada más porque está ahí algún chiquito, alguno que no conoce nuevo, que no tiene conocimiento todavía a esto, o también vio que un impío. Entonces tenemos que nosotros muchas cosas tenemos que cuidar la palabra que vamos a hablar, aún con nuestra familia a veces. Suponemos que en el caso de que acá mismo y después también, acá a veces hay cosas que no podemos decir porque hay mucho todavía que no entienden. Frente a lo que no entienden hay cosas que no podemos hablar. Hay cosas que no podemos hablar. Y también en nuestra casa, por ejemplo, en el caso de Alicia, por ejemplo, Lali, ahí ya está entre tejido, impío y creyente, porque tu papá no es creyente, tu hermana alguno no es creyente. Y es una cosa que tiene que tener mucho cuidado, aún para hablar cosas tal vez verdad. Pero cosas que a veces no está de acuerdo de acá, ve algún pecado o no está de acuerdo, no puede hablar frente de ellos. ¿Por qué? Porque tiene que poner freno, humillarse, con Marcela mismo también. Tiene que callarse, frenar la lengua, tiene que humillarse, porque el Señor va a pedir a ustedes, no a ellos. Entonces, porque es un caso que ahí está Dios entremezclado y puede cerrar corazones de ellos para nunca venir acá. Y el Señor va a pedir cuenta, porque con una palabra, como dice, aún en la palabra herimos, dice. Aún en la palabra, podemos usar palabra de Dios, pero cerramos los corazones por causa que le decimos cosas que no tenemos que decir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para hablar de lo que cuando hay distintas clases de creyentes o impíos, también peor. Usted, por ejemplo, no puede cuestionar suponemos que tu mamá, vos y vio que tu hermanita, bueno, usted entiende ya la palabra, a Laura también, porque Laura entiende ya. Entonces usted, por ejemplo, no puede cuestionar de acá, mal testimonio, por ejemplo, que hay acá. No puede cuestionar, porque puede cerrar sus corazones de lo que hay ahí, que no es creyente, y también aún tu hermana Marcela
Marcela no conoce la palabra. Entonces hay cosas que tenemos que, por ahí, ¿quién dice que el día de mañana Marcela puede llegar en este lugar? Entonces tenemos que amar los corazones de ellos, tenemos que amar el alma de ellos, para que no se contamine de lo que nosotros decimos. Porque dice en la palabra también Proverbios, dice que hombre que sale, dice, como espada, como un golpe de espada. Y esa maldad que hay en nosotros, o ese chisme que está en nosotros, queremos hablar demasiado y queda ese espíritu. Y le destruir, ellos podían creer a Dios y le cerrar su corazón. Entonces por eso, esa cosa tenemos que cuidar mucho. Parece que no es pecado eso, pero es pecado que hablar y cerrar los corazones. Y entonces vemos nosotros, está mostrando acá, por ejemplo, suponemos que dice acá, Cristo es la cabeza del varón. Y nosotros, por ejemplo, hablamos sin sujeción, hablamos por el pastor, por ejemplo, o lo que estáis diciendo acá. Bueno, hablamos y hay otro y le puede contaminar. Nosotros por nuestra sujeción, otro también va a seguir la misma cosa, le saca la fe, le desmancha su fe. Tal vez estaba instruido bien, él quería respetar a su pastor, le quería amar, pero por causa de esa insujeción de nosotros, hablamos lo que hay en nosotros, y hablamos le hablamos mal, ¿qué es lo que va a decir él? Empezamos a decir, si yo veo así, el pecado contra todo del pastor, o lo que estoy diciendo. Entonces, o hablamos mal por una hermana acá, esas son divisiones, son maldades. Entonces esa persona que es nueva, también se va a habituar así. Va a haber divisiones y maldades. Hablar mal por la iglesia, por nuestra hermana, por nuestro hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la manera de hablar. Por eso dice, en muchas palabras nos falta verdad. Cuando estamos mal, es mejor que encerrarse y orar al Señor, limpiarse primero. No esté Dios hablando cosas naturales, porque las cosas naturales siempre queremos hablar queremos sacar el pecado de alguno. Y el Señor después, esta cosa pide cuenta. Pide cuenta cuando estamos muy rebalsados, cuando viene la lucha y la prueba. Queremos enfriados decir. Y a veces digo que tenemos que humillarnos, tenemos que primero veo que cuando vemos, por eso es necesario saber la palabra. En el momento que tener luz y prueba que demasiado saltar ese pecado que manifestar a otro, tenemos que humillarnos nada más. Tenemos que poner freno, tenemos que humillar, por eso es necesario saber la palabra. Y entonces para que veamos que se va a pedir cuenta del Señor. Tenemos que pedir mucho, mucha limpieza. Esta cosa es muy, muy cuidadosa. Tenemos que para hablar, que ustedes tienen problemas tiene su familia limpia, tiene también otro que no conoce, aunque el creyente no conoce este mensaje. Tiene que tener cuidado para hablar aún de la palabra de Dios. Y cómo invalidar que ustedes dicen, yo no estoy de acuerdo, esto y esto, por ejemplo, que ellos no escuchen. Porque ahí, por ejemplo, ellos pueden decir, pero si esto mismo no se entiende, entonces puede servir de tropiezo, se puede demasiar su fe, no puede tener confianza la de acá, después ya no cree más la palabra, ¿entiendes? Porque a veces en la palabra mismo no estamos de acuerdo por el mismo crecimiento. Es complicado muchas veces cuando te van al choque y te buscan la respuesta del por qué. Porque muchas veces uno se puede cantar a vos. Pero cuando te buscan la respuesta y la provocan, ahí está el tema complicado.
uno no sabe cómo responder. A veces te preguntas del pecado de acá mismo y ellos te... No el pecado, como movimiento, por ejemplo, no están de acuerdo, así. Y no porque quita la 5 de la mañana, por decir algo. Por ejemplo eso, ¿por qué tiene que gritar? Eso por ejemplo, ellos porque ahí por ejemplo tenés que tener respuesta, porque eso, pero con amor tenemos que responder, porque ya cuando te viene nervios, mira, y ya le está cerrando mal el corazón. Por ejemplo, en el caso de que hubo estos días que la murmuración, solo gritan todo, ¿entendés? Y ya se pone yo voy a hacer esto y esto. Y bueno, y ahí tiene que tener la respuesta, vio que ustedes que no, este es contra nuestra naturaleza. Nosotros, ustedes no entienden todavía porque sí va a estorbar, porque Dios en ello grita. Y por ejemplo, ustedes pongan un ejemplo, decirles, cuando usted por ejemplo escucha una música toda la noche en alta voz, y ese le gusta, porque no es de Dios, pero la de Dios, hay una alabanza o hay una oración y le atormenta. ¿Por qué le atormenta? Y no puede, pero es la manera de responder solamente. Entonces, ¿cómo es que no voy a entender que eso es tarado? Yo así, te dicen así porque tienen otra cosa para todo. Bueno, y por eso y bueno, no entendés porque no tiene. Yo con el equipo de partido de fútbol. Salí del partido de fútbol y cuando hace ese gol, sienten esa fuerza interior y dicen ¡gol! Pero fuerte. Y aquí nosotros cuando sentimos esa fuerza del interior y estamos. Pero ese choca por ellos, choca. Pero también de alguna forma tenemos que explicarlo. Y bueno, si no entiende con el tiempo, Dios se va a ocupar de eso. Porque si le dejamos hay momentos que le podemos dejar sin palabras, callar nomás. Pero hay momentos que tenemos que explicar, por eso necesitamos palabras. Pero tenemos que humillarnos para no haya discusiones ni nada. Sí. Como por ejemplo el otro día que pasó con esta mujer, con vos. Bueno, vos vas explicando y yo voy orando mientras tanto y después se apaciguó ella y escuchó. Es creyente. Pero dice que ella tenía, ¿por qué Dios a ella no le da lo que bendición? Porque no tiene ni para comer ni lo que esto. Se contradecía todo lo que dice. Y primero, yo que ni quería, sacaba la mano de mí, no quería ni que le ore. Pero viene también. Entonces, ahí vio que yo saqué nomás la mano y empezó a hablarle él y le cuenta su testimonio también y la experiencia del mismo que estaba, vio que recalcando él contra Dios y se enoja contra Dios ya. Y entonces, Javier mientras que le habla, yo oraba y después pudo escuchar, se apaciguó, se tranquilizó. Y hay forma y forma, por eso es bueno conocer la palabra para saber cómo actuar en cada caso. Y hay casos que tenemos que callar nomás. Y hay por eso mismo la experiencia de Dios, porque palabras solamente cuando la no se ponía más loca. Por eso bueno la frase que no se va a contar la experiencia y le explicaba el versículo y dice y bueno, y así digo que yo voy orando y se va apaciguando, se enojo, ira que no quiere saber nada, pero es creyente ella. Hace tantos años dice que va, pero se ve que es un creyente desobediente al no conocer la palabra. No conoce, se nota que tiene atadura en miseria en esa área, bueno, será desobediente, pero ya no conoce que es desobediente. Yo hablo de Dios, dice, yo predico, y ¿por qué esa gente se va a la iglesia? Y enseguida el Señor le mostró, le da bendición, y ¿por qué a mí no si yo le hablo? Dice. Es una cosa... Yo que pobrecita veo que es difícil para entender. Que le predica al lado prosperidad y le tiene que después ir a pedir pan. Al otro día no vas a llegar al otro y a mí no sé cuánto.
Hay cosas y cosas. Cualquier problema, Y por eso nosotros es necesario pasar experiencia, para tener, por eso el Señor dice, Pablo, sé vivir en abundancia. Que trace bien la palabra. Sin la experiencia no podemos tratar bien. Porque Pablo dice que a Timoteo, que se apure para tratar bien la palabra. Porque para que no habla vana palabrerío, dice. Y trae solamente destrucción, enojo. Entonces tenemos que pasar experiencia, mientras nuestra experiencia se hace vida a la palabra de Dios. Vamos a ir limpiando y vamos, cada situación podemos hablar yo con experiencia. Y ya tenemos nosotros conocimiento de lo que le está pasando. Y entonces ahí va a caer la palabra, mismo le va a trabajar. Ese espíritu que está en la persona se puede ir aplacando despacito. Y entonces vemos acá, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. Y vemos acá, por eso nosotros, por ejemplo, si a medida que también vamos a ir teniendo esa experiencia, vamos a ir conociendo que Cristo es la cabeza del varón, porque mientras tanto la vieja creación se va a manifestar, mira el pecado del instrumento. Queremos murmurar, queremos hablar mal del instrumento. Y entonces, por la palabra nosotros, el Espíritu Santo nos trae a nosotros que ese tenemos que poner freno, ese que hay en nosotros, porque es normal que se tiene que manifestar sí o sí esa insugestión. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza vieja. Y entonces ahí, por la palabra, nosotros sabemos que tenemos que, hay en nosotros murmuración, hay enojo, ir a mirar el pecado ajeno y tenemos que humillarnos. Y así va a ir pasando por experiencia toda esta cosa. Se va a ir haciendo vida en nosotros. Pero nadie va a decir que de entrada ya tiene todo, está sujeto. Eso tiene que manifestar en nosotros para que nosotros nos limpiemos, para que tengamos experiencia. El día de mañana viene otro que también es insujeto y algunos muy fuertes. Y entonces voy a tener experiencia de eso, porque tenemos Satanás sin trabajo. Entonces vos le podés dar por la palabra, entonces ahí le mostrás que eso hay en nosotros, es normal, que eso porque tenemos la vieja creación y Satanás quiere que nosotros miremos el pecado del instrumento para que, como María, por ejemplo, María miraba el pecado de Moisés y dice, y no quería más escuchar, no quería más que le guíe Moisés. Dice, a Moisés nomás le va a dar entendimiento y a nosotros no. Y entonces ahí mismo, al no entender María, se cerró en eso. Y después quedó todo leproso. Entonces nosotros también así, yo que al no entender, yo que nuestra vieja creación, hasta dónde puede engañar a nosotros. Entonces tenemos que pasar experiencia de eso. Y entonces cuando pasamos, vamos a ir limpiando, ponemos freno, empezamos a pedir, Señor, ay en mí, Señor, mirar pecado ajeno, quiero murmurar, quiero hablar mal del pastor, porque sabes que vos al hablar por el pastor, está cerrando corazones de otros. Después él tal vez iba a predicar a esa persona. O también yo me acuerdo que mi compañera, un año trabajó conmigo en el geriátrico. Y se ve que había un pastor delante de una iglesia, delante de la casa de ella. Y el pastor dice que andaba con la chica de la iglesia. Entonces ella sabía eso, que es mal testimonio. Entonces, que después yo no quería saber nada de la palabra de Dios, se contendía, se burlaba, pero a mí me venía siempre, yo era nueva cuando yo no sabía por qué, yo sin querer, me hablaba cosas naturales y yo le respondía por la palabra. Y el Señor siempre me hacía así. Amiga,
Y yo digo, Señor, ¿por qué esta mujer queda así, siendo que lo otro parecía que agarraba, y cuando ellos agarraba y se convertía, se iba, salía y traía otro, para predicar a otro? Y esta mujer no agarra tu palabra, y ya hace tanto ya que está acá, en vez de traer otro, Señor, para que le predique. Y yo no entendía por qué. Un año después, vio que la mujer, vio que se compró la Biblia, empezó ya, y se fue a su hermana misma a predicar, le dice que el Evangelio, vio que es verdad, que tenemos que pedir perdón, que todas esas cosas. Y solita, después de un año se convirtió esa mujer, después un poco tiempo más, y salió también y se fue también, y trae otro ya. Y a veces hay cosas que nosotros no podemos, vio, que apurarnos, por el mal testimonio que cerró ese pastor su corazón. Él ya no quería tomar la palabra. Y entonces hay corazones cerrados por causa de nuestro mal testimonio. Y entonces nosotros por eso a esa persona que está, Dios, que hablando, porque acá por ejemplo sabemos que los impíos la mayoría quiere ensuciar. Primero mira, Dios, que lo que se está haciendo, y preguntará, Dios, que ¿quién trabaja ahí? Nadie trabaja. Esto vivo. Porque ellos no entienden la palabra de Dios. Ya empieza a querer ensuciar. Pero nosotros por eso tenemos que estar preparados, que ponemos que empiece a querer, Dios, que juntarse y hablar de esas cosas. Bueno, pero ellos están en su lugar, pero nosotros no tenemos que enganchar con eso. Tenemos que cuidar para que ese no toma por nosotros. Cierto es lo que dice. Nadie ahí trabaja y esos son vivos. Y porque enseguida esa clase de conversación, enseguida envanece la fe de nosotros. Y queremos también nosotros confirmar, por ejemplo, estos pecados. Sí, no trabaja, pero en la palabra de Dios nosotros sabemos que el pastor dice que tiene que vivir por la ofrenda y bien, y que no pondrá borzal al buey que trille. Y entonces, que para que nosotros mismos nos ayudemos, Dios, que a ellos para mezclar con su pecado. Por ejemplo, en el caso de usted, hay mucho impío en su casa mismo, hay mucho, yo que tu cuñado, tu hermana, hay todo. Usted tiene que tener mucho cuidado porque ellos están en su naturaleza de hablar así, de mirar, y pues va a querer saber, pero ¿cómo? Si fulano no trabaja, nadie trabaja, ¿de dónde saca la plata? Va a querer saber. Y entonces, y hay cosas que no podemos explicar, y a veces, pero no tenemos que entretejer nomás con ellos y hablar de ellos. Para no ensuciar la casa de Dios. Entonces, hay cosas difíciles cuando nosotros estamos, y ahí también entre los creyentes mismos, que también, que es difícil, porque cuando Él no es visto también tenemos que tener cuidado también. Y muchas cosas, parece cosas, eso no son, que no es cosa que va a venir, va a destruir, pero no tenemos que nosotros entretejer en esa conversación. Entonces, porque no va a entender mismo si vos le decís, por ejemplo, dice en la palabra que el que trabaja, el Señor no va a poner borzal, que es digno de su salario. El pastor es digno. No te va a entender, va a decir una sinvergüenza. Entonces va a contender de baile. Hay mejor que no te ponga a orar y a humillarse, pero no tenés que entretejer nomás esa clase de conversación, porque ellos están en su naturaleza. No podemos ignorar lo que dice por nosotros. Entonces ese cuidado para no entretejer, para no afirmar lo que está diciendo, está bien. Y callar nomás y humillarse y orar por él. Por ejemplo, en esta parte del cielo que tanto trabaja, yo siempre cuando el cielo me preguntan así, cuando iba con Dios, ¿no? O fueran a preguntar,
yo le digo, por ejemplo, que la Iglesia Católica no tiene un sueño. Y acá todos los días viene gente, está la misa, y que la Iglesia está más seguida a la Católica, y nosotros no hay sueño, y todos los días lo dedicamos, que también, como la Iglesia Católica es digna, así también nosotros somos dignos. Esa No cosa... nos ayuda al Estado, entonces nos ayuda. Por ese lado lo entiendo. El tema es que a veces... Y yo le digo que la Iglesia Católica cobra los casamientos, cobra esto, cobra aquello. Vos le podés entender eso, pero a veces ellos mismos están contra la Iglesia Católica. Y dice, hay un pastor así, sí, también en el católico hay curas que han hecho cosas así. Hay de todo y hay otros que siguen adelante. Hay cosas que se puede, pero hay cosas que no podemos callar nomás y no meter porque no entienden. Entonces ellos están en su naturaleza. ¿Qué te va a hablar bien? Como decimos, esta oración que hicimos nosotros, por ejemplo, a Dios le atormenta, ¿cierto? Y está en su lugar. Si a nosotros nos atormenta, muchas veces cuando estamos mal, ¿qué no le va a atormentar a ellos? Como yo el otro día contaba, mi testimonio, cuando estoy mal, a veces que me parece que me da vergüenza cuando está muy fuerte el Espíritu Santo a Walter, por ejemplo. Parece a veces a mí me cae mal. Y eso pero yo por la palabra conozco que en mí está el mal. Entonces ahí me humillo. Yo no conozco esa cosa, está sin Dios, sin esperanza. ¿Y qué no le va a atormentar? ¿Qué no le va a estorbar cuando estamos orando? Todo le atormenta a ellos. Entonces nosotros no podemos enojar por eso, ni tampoco le podamos dar el gusto a ellos de callar y no orar más. Nosotros tenemos que ponernos más en su lugar a ellos, que ellos no entienden, y le está atormentando, pero es buena seña que tiene poder nuestra oración, y esa oración un día puede el Señor tratar con ellos, y el Señor también puede traer. Nosotros no es por eso que tenemos que estar sujetos de querer agradar a ellos, porque nosotros sabemos por qué le atormenta. Porque ellos no tienen a Cristo y si a nosotros cuando estamos mal nos atormenta el poder de Dios. ¿Y qué sería ellos? Pobres. Entonces esas cosas nosotros vamos entendiendo poco a poco. Estamos hablando acá, vio que. Y aquí también vio que. También nosotros tiene que saltar esa insuficiencia para que comprenda a algunos que vienen también así. Por ejemplo, hay algunos que es muy fuerte esa insuficiencia. Por ejemplo, Walter, mi sobrino, y su papá y su mamá, esa insuficiencia, vio que es fuerte en ellos. Entonces, tenemos que ver que nada más. Para eso nosotros tenemos que pasar, que había también nosotros, humillando a nosotros. Pasó, es normal que pase eso, pero ellos, ¿por qué es muy fuerte en ellos? Porque no trabaja ese pecado, no ve como pecado, eso. Entonces al no trabajar, yo que es muy fuerte en ellos. Pero nosotros comprendemos cuando pasamos, yo que esa insujeción también a veces queremos hablar, es normal, a todos nos pasa. Uno tiene una estatura más de murmurar por el pastor, mirar el pecado, y a veces Dios que también te da bronca, y te enoja también cuando te corregí y todo. Entonces eso tiene que saltar, para que vos comprendas después, humillándote, después te va a ir pasando, para que comprendas por qué otro vio que tiene esa insujeción, porque no se está humillando suficientemente, pero algunos es más fuerte, a otros es menos. Entonces, algunos no es porque no se humilla nada, sino esa parte falta entender, y humillarse más, trabajar más esa parte. ¿Y cómo vos vas a tener palabras, por ejemplo, a esa persona que tiene muy fuerte la insujeción y te quiere hablar mal del pastor? No va a entenderlo y va a criticarlo, va a decir, pero ¿cómo es que hace? Pero nosotros ya con el mismo proceso, cuando pasa a nosotros,
comprendemos y sabemos el por qué le pasa eso. Y le podemos ir hablando por la palabra. O sea, podemos ir a abrir los ojos. Entonces por eso dice acá la palabra que tenemos que ir sabiendo a través de la palabra y de la humillación, que vamos a ir saltando en nosotros. Entonces podemos también sacar a otro para conocer también que Cristo es la cabeza del varón. Podemos decir teóricamente, pero cuando salta el pecado, cuando salta esa insujeción, ahí nos humillamos, que se enojo, ira por la corrección, que no está de acuerdo a la palabra. Esas son todas insujeción. O querer murmurar, mirar el pecado del instrumento. Toda esa cosa es insujeción. Pero vos, como te ha pasado y te humillaste y ya entendés, ya tiene peso, porque sabes por qué le está pasando. Porque tiene la don naturaleza. Por eso tiene que, cada pecado tiene que saltar en nosotros. Por ejemplo, en el caso ahora que pasa, por ejemplo, a Juan. También tenemos que comprender, tal vez, no vamos a decir que no va a pasar de esto. Porque puede ser que se humille y después puede pasar. El Señor también le está probando y para que Él se humille y después el día de mañana pueda levantar a otro que está en el mismo caso de Él, pueda contar y ya tiene experiencia. Que es así que Satanás le hace ver todo mal la bendición. Pero si Él no pasa esa experiencia, ¿cómo va a dar Dios, por ejemplo, va a entender lo que le está pasando a él y que Dios puede cambiar eso, puede cambiar ese pensamiento, que es Satanás lo que le hace ver todo mal? Queremos comida a nuestro gusto. Entonces toda esa cosa no es también para ignorar, pero como puede, él si se humilla va a salir de esto y va a recibir la bendición. Pero si no se humilla, no va a pasar, se va a... Y lleva un tiempo. No es un día para otro, va a llevar tiempo a él. Va a venir un día muy enojado y otro día dice voy a humillarme, como está haciendo él. Entonces, sí. Y después al otro día, y bueno, eso son la luz y la prueba, que él tiene que... Y lo que no entiendo es el rechazo que tiene esa chica. Y ya mira todo mal, ya ve como si fuera que es muy fría, que es muy ridículo, ya ve todo mal. Igual en el caso del trabajo natural. Para él es ridículo, dice que se siente que es un pordiosero, todo sucio, que está trabajando acá en albañilería. Y él no se da cuenta que él no tiene ningún estudio y no es nada. Sí. Y después vio que nosotros estamos todos, vio que a veces en la obra del Señor, vio que aún, vio que no importa que tenga estudio, porque tengo yo un testimonio que un coronel dice que cuando se convirtió después, se fue a limpiar, que él, ese coronel, y tiene en su casa empleada para hacer su quehacer, que limpia baño, que esto y esto. Y se va y le limpia el baño del pastor. Igual, naturalmente, para la gente que está más o menos bien, yo digo, millonario, nunca va a estar bien, porque mucha gente que está bien económicamente, no millonario, siempre está, viaja con su casa modelada, a veces, en los autos ceros, y está haciendo más, está haciendo algo en la casa, que está bien, ¿no? Como digo, el millonario, que ya siempre está bien, ¿no? Pero que está bien nunca. Entonces, vio que, y él vio que él le pide ese trabajo aún, vio lo millonario, el Señor también le puede inclinar, y lo que ellos no hacen en su casa, viene a hacer en la casa de Dios. Ese quiere decir humillación. Acá no sirve, vio que estudio, no sirve plata, sino el Señor quiere humillar, para que vea, vio que, pero si vemos todo como ridículo, como nos avergonzamos lo que hacemos el Señor, ese no quiere decir humillación.
Entonces, a él, por ejemplo, le está haciendo ver todo mal ya, para que no retome su ministerio. Y esa bendición sí que con más razón es mucho más grande este ministerio. Y con más razón, lo más pequeño todavía no vence. Y tiene que vencer también. Yo por eso le digo a él, tiene que seguir trabajando de eso. De la obra natural que no quiere hacer. Él murmura, se siente avergonzado, parece que él es merecedor que está haciendo un favor a Dios. Y entonces se siente avergonzado. Y ese no es humillación. El Señor quiere hacer, voluntariamente quiere que hagamos. Para eso se tiene que manifestar el pecado de rechazo a veces en distintas formas. Uno vio que se sienterá, vio que yo no soy sirvienta, alguno como dice, yo no soy mulo de nadie. Se cree que Satanás le hace creer que se le aprovecha, que le hace limpiar y no quiere hacer nada para el Señor, pero se tiene que manifestar estos pecados, estos pensamientos te trae distintas clases de pensamientos. Yo no soy mulo de nadie. Yo ni en mi casa no hago, y qué voy a ir a hacer ahí. Y bueno, toda cosa, Satanás te trae ese pensamiento para que vos no te humilles y para que vos no estés preparado para la obra del Señor. Y esta cosa se tiene que manifestar en nosotros. A veces cuando vamos a limpiar acá, o por ejemplo, Edu justamente, que ahora le salió también la revelación, que me tiene que ayudar. Y por ejemplo, ayer le quedó la criatura, y él es una criatura también que no tiene todavía hijos, ¿qué sabe de la criatura? Y él, yo estoy predicando acá, viene gente, y él le dejó ahí al chiquito y se fue a bañar. Entonces, hay cosas que todavía no entendemos, porque Satanás te bloquea. Pero vamos a ir con experiencia, a medida que viene la palabra, vamos a ir humillando de eso y vamos a ir haciendo bien las cosas. Y entonces, por eso la palabra es muy importante, lo que escuchar y humillarnos de cada lucha que viene, porque distintas clases de pensamiento tenemos. Satanás te trae todo, no te va a gustar. Nosotros, nuestra naturaleza es satánica. Y siempre la cosa de Dios no entender, te bloquea, es todo ridículo, es contra tu naturaleza, no te va a gustar. Vos decís, por ejemplo, que los manejos acá no deben salir de acá. Pero después, a mí no me importa tanto. Muchas veces hay que poner la predica por un fuerte para que escuchen todos los vecinos. Están saliendo todos los movimientos, porque acá justamente lo que más se habla es de los movimientos cristianos. Bueno, por ejemplo, que hay predicación que no. Hay predicaciones que sí, que son palabras. Bueno, y eso vos también tenés que tener, cuidado. Igual. Lo que pasa es que las predicas las tenés que escuchar enteras de punta a punta y tenés que comentar pedazos, porque siempre introducimos temas y pecados de hermanos, porque nos humilla, porque usted dijo el otro, esto, lo otro, y te dan nombre y todo. Entonces ahí está lo grave de la cuestión. Bueno, pero suponemos que yo no creo que salga afuera esta predicación que pasa después. Vos decís que muchas veces se pone a mí no me importa el volumen, a mí no me importa. O sea, lo que voy es el tema, qué es lo que se está diciendo dentro de esa predica, la que sale para afuera. O si no, tiene que haber por ejemplo, volumen lo que afuera, más, escuché, ese es lo que más tiene que salir afuera es la salvación nomás. Después la predicación, la enseñanza, ya no tiene que salir afuera. Eso ahí sí podemos... Encima no hay paredes como que... Y está despacito el grabador, yo te digo, está despacito el grabador, se escucha que van a las 2 de la mañana y se la escucha todo. Y bueno, y a veces hay días que... Para vos presente, ¿sabes? Un chabón que me saca la nota en partido y dice que pasó a las 5 de la mañana para que no se levanta tan temprano a hablar,
ese no es pecado, ese es vos malentender, ese no es pecado. Para saber que se escucha. Ese está bien. Se debe escuchar más claro porque no hay movimiento de gente. En la palabra no. Eso es lo que dice más que me importa, la verdad está bien que viaje continuamente buscando al Señor. La cosa es que no escucho los detalles De la prédica, de la enseñanza de nosotros. Pero es para que sepan que se escucha. Sí. Pero yo te digo que la oración y eso que se escuche, no importa que Dios basta que no entiende. Lo que pasa también, no va a entender lo que la predicación, por ejemplo, la predicación para entender tiene que estar continuamente más. una frase, más o menos, esa frase ya la puede tener. Yo, por ejemplo, con cosas, no sé, por ejemplo, a veces se revela porque la cosa es muy grave, digamos que estás cometiendo adulterio, así se da nombre, para mí es medio grave, para eso la revelación pero hay también gente, yo te voy a decir, hay ya creyentes viejos, por ejemplo, que es necesario. La gente que está escuchando. Claro, le está diciendo para que no se corrija, Y bueno. no que no salga para afuera. Y eso tenemos que poner más bajo nomás la predicación para que nos escuche de afuera. ¿No? Eso nomás tenemos que hacer. Pero en la predicación, la enseñanza. Si eso tenemos que poner más bajo nomás la... No lo sé, no, si no se lo dice personalmente, si no puede hablar de nada. Porque hay algunos que necesitan de para que no lo puedan dar cuenta. Porque... El tema no es acá el punto. El tema no es acá el punto. El tema es que si no le pasa la gente no va a escuchar esta lanza y es como que más de tener la salvación. Y a mí me importa más la gente de afuera, así que convencida que la gente de con la voz común eso tenemos que incluir también del... Bueno, por ejemplo, a Walter no podemos, porque Walter, por ejemplo, vos ves que es fuerte y es un niñito, ¿entendés? Yo también, ¿sabes lo que pasa? la revelación. No, las relaciones de Walter son... Lo que no se revelaciones son las hermosas, la Alejandra. Ese, por ejemplo, vos recién ramamajay. Esto está babambajay. Este está invalidando, tenés que callar prudente para que haya respeto, porque hay creyentes que se habitúa en el pecado y el Señor permite a ver si se avergüenza. Y vos no trabajáis, Javier. No, pero yo no estoy diciendo eso solo. Ese solo. acá. Javier, no, cállate. Esa cosa. Estoy diciendo con la gente que, por ejemplo, escucha afuera. Sí. Y dice que están... Bueno, eso, déjalo. El Señor se va a... Dios, que si sabe mismo, si está adulterando, sabe mismo toda la gente de fuera. Escuchamos una cosa. Hace en lo real y ya sabe toda la gente. ¿Y qué nosotros acá? Ahí es un testimonio otra vez que se ha reprendido esa mujer o ese hombre que está habituado en adulterio y ya se sabe toda la gente. Sabe todo. Y entonces, ¿qué reprender? Para que diga otra vez que nosotros no estamos de acuerdo. Porque ellos dicen que nosotros acá, Dios tapamos todo. Sí. Por ejemplo, o sea, también con los ministros de Dios. O sea, muchas veces vienen reflexiones, o sea, para cualquiera que está ciego, que no ves nada, que sos un hipócrita, sos religioso. Bueno, esas son para mí. Igualmente yo lo tomo, o sea, pero escucha una persona fuera de hacer porque por lo mismo. Bueno, pero yo te voy a decir, por ejemplo... Bueno, pero la gente, el pecado, por ejemplo, el adulterio, que es más jodido. Y sabe todo la gente, si todo bella,
todo sabe Dios, que porque no hay cosa oculta, dice en la palabra de Dios. Y ya se está viendo todo lo hecho, todos los vecinos. ¿Y qué más si nosotros veo que hay una revelación? Porque el Señor vio que va a respaldar eso, porque esa persona ya no tiene temor de Dios. Y vos crees que ese ya no sabe todo, cada uno vio que como vive, todo sabe, ya. Y nosotros queremos ocultar y por medio de eso crece esa sinvergüencía, ese vio que, y queremos todavía tapar a los reveladores, vio que queremos invalidar. No, eso vio que tenemos que tener cuidado, porque si ya sabe todo, por ejemplo, algunos ya están, los viejos, por ejemplo, está habituado, ya no tiene temor de Dios. Y ahí vio que nosotros estamos apoyando pecado ajeno, así que eso todo sabe. Y ya se habitúa de no tener, vio que no quiere que le reprenda. Tiene que habituar. Esas son cosas, Javier, que... Pero no es por ejemplo no reprenda, eso es lo que quiero estar en claro. Bueno, hay cosas que yo y vos... Yo no digo que no reprenda. Javier, Que reprenda. Javier, humíllese, yo y vos. Después te hablo. Y después vamos a hablar. Sí, habla de El eso. tema justamente no es que no se diga. Justamente estoy diciendo para que no se lo No. Pero eso, cállate nomás. Prudente. Porque vos, por ejemplo, voy volviendo un poquito a las prédicas. Por ejemplo, esto los vecinos no lo entiendo en la grabación cuando se escucha eso. No lo entiendo, ellos están en su lugar. Bueno. Entonces esas cosas. Nada más, pero no